Buenas tardes, estamos nuevamente en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo recordamos, como siempre lo reiteramos, este programa se puede escuchar y se puede ver simultáneamente a través de la página de Facebook de la radio, es decir, la que acabo de mencionar, FM Gran Rosario 88.9. Con posterioridad en las redes sociales del programa, que son la página de Facebook, el canal de YouTube y la cuenta de Instagram. Desde ya, como habíamos ya anticipado desde hace unos programas, un mes más o menos, digamos un mes, para el caso un día más, una semana más es lo mismo, un mes, ha habido cambios en la estructuración con respecto, y en realidad no solamente en esto, sino también en la compaginación, en el diseño y demás, que reiteramos, son indispensables porque si no hay como un acostumbramiento a ver siempre las mismas imágenes, las mismas proyecciones y demás, ¿no? A veces son cambios que se desean, otras veces son demasiado rápidos, pero bueno, en definitiva son beneficiosos y sobre todo saludables, que eso es lo más importante. Y no vamos a hacer un programa de, digamos, de puro optimismo, no es tampoco de puro pesimismo, pero es así. De hecho, lo anunciaremos durante el transcurso de esta semana y en realidad durante este fin de semana. El lunes, por supuesto, ya está incorporado, pero el tema, como dije, de las 3 redes sociales, porque hay muchas más desde ya, ¿no es cierto? Pero las 3 que continúan. Y por otro lado también, y esto también lo recuerdo porque no es menor, tanto la red de anterior, es decir, Treviño Susana-Alo, página de Facebook, la cuenta de Instagram igual y el canal de YouTube Treviño Susana Alo está vigente en internet. El posterior, iba a decir el anterior porque ya uno se le entrecruzan, el que continúa, es decir, una continuación, sería Abrir los Ojos Radio también, y que fue muy, muy breve, pero que todavía está en el espacio digital. Y la página de Facebook, sí puedo decir, por el momento, la nueva es Abrir los Ojos. Es decir, con un espacio en el medio, como lo vemos y lo leemos en el programa. De hecho, en los volantes, en los flyers y demás. También, oportunamente, se van a utilizar, por supuesto, el logo es el mismo. Yo digo por supuesto y no quiero cambiar, porque de pronto la semana que viene digo se cambia. No, el logo continúa siendo el mismo, pero reitero, el tema de las páginas, de las direcciones de páginas, en realidad las páginas no, de las direcciones de páginas o de redes sociales sí han variado. Todas interconectadas. Bien. Realmente esta ha sido una semana un tanto conmocionante. De hecho, ya después de, en este año tan, pero tan electoral, tan efervescente, tan, iba a decir caótico. Bueno, la palabra caótico no creo que sea la más conveniente,
pero tan duro, tan demoledor. En ese aspecto sí, demoledor, porque los aumentos que estamos padeciendo, la inmensa mayoría de argentinos y de argentinas, es enorme, es constante, prácticamente es en horas. No quiero ponerme en melodramática o en dramática total, pero es realmente muy preocupante lo que está sucediendo, y no lo digo yo sola, es vox populi, es decir, se percibe, se siente estos cambios que realmente, y sin lugar a dudas, y sin entrar en terrenos que son ajenos a mi profesión, que es la abogacía, corroborado por psicólogos, por psiquiatras, por médicos clínicos, profesionales de la medicina en general, de la psicología, provocan una sensación de angustia muy, muy grande, y en muchos casos de depresiones, porque el aumento ha sido enorme, de depresiones y de personas, de seres humanos, que no tienen para comer directamente. O es pagar esto o no comer, o pagar esto que sería lo que se denomina la canasta familiar, o temas que hacen, por ejemplo, a necesidades dentro de lo que puede ser una vida no de lujos, una vida medianamente digna de todo ser humano. Pagar agua, pagar luz, pagar teléfono. Vuelvo a decir, no digo lujos, no digo gastos extras. Estoy hablando de cuestiones que hacen a nuestra vida diaria. O si no, directamente no tener para comer, o comer una vez al día, como mucho. Eso es durísimo. Y son aumentos que no son menores, todo lo contrario, porque fue una batería de aumentos tremenda. Y esto, reitero, incide muchísimo. Hay una recesión muy grande, inclusive en la zona de AMBA, en algunos lugares, en algunos barrios de provincia, de Buenos Aires, y también de nuestra ciudad, que no digo que no se visualicen, visualizarse visualizan, que no se difunden mucho. Ha habido saqueos. Quizás algunos, de hecho, están siempre programados, eso desde ya, ¿no es cierto? Pero no son, un milagro de la naturaleza. No, todo lo contrario. Pero ha habido. Quizás, reitero, no se le da la trascendencia que debería dársele, no generar terror, no generar pánico, pero se olfatea en el aire todo esto. Por lo tanto, inclusive estaba recién, por lo tanto esto no es una cuestión menor, ya ocurrió. Quienes tenemos años encima, no demasiados, no es una memoria muy aguda la que necesitamos, ya los hemos padecido. Y fueron muy salvajes, realmente, muy salvajes. Quizás se minimizan, inclusive recién, hace unos minutos, antes de comenzar el programa, me enviaron un meme, quizás intentando ser gracioso, sobre el tema de los saqueos. Realmente no me provoca gracia. Creo que, sin lugar a dudas,
este tema de saqueos, así estén programados, no programados, planificados, no planificados, etcétera, 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 no deben ser tomados a la ligera, ni mucho menos. Nuevamente, reitero y ratifico, estoy absolutamente a favor de la libertad de expresión, pero de las estupideces no. Porque hay sobre ciertos temas, como ser no tener para comer, que quien está hablando sabe lo que es eso. Por eso no se lo deseo a nadie, realmente a nadie. El no saber si se va a perder el lugar donde uno está habitando, porque hay una fecha de remate programada, lo digo por mi condición, de hace varios años. Si vamos a tiempos históricos, no muchos, pero que te marcan a sangre y fuego, sin lugar a dudas. Una manga de delincuentes, que no voy a dar los nombres, pusieron fecha de remate al lugar donde vivía, exactamente un 17 de octubre. Que no nos eligieron de manera casual, demasiado vomitivo para mi gusto y demasiado obvio. Y demasiado discriminatorio. Incuestionablemente, un claro ejemplo de violencia en todos los aspectos que pueda haber y existir, en la amplia gama. Quien les habla padeció violencia simbólica, violencia, por supuesto, de género, discriminación, violencia física, 19 balazos, violencia virtual, con un blog que no voy a dar el nombre, pero que si uno googlea aparece. Si colocan mi apellido, lo pueden leer. Gané, y lo vuelvo a reiterar y lo volveré a reiterar, el juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los daños que me produjeron esas bestias que todavía están robando, saqueando desenfrenadamente, nunca se van a poder reparar. Nunca. Y está comprobado, por psiquiatras, psicólogos. Estoy en pleno uso de mis facultades, aclaro. Médicos clínicos e inclusive, cardiólogos y demás. No quiero hacer un programa de un egocentrismo puro, pero por eso mismo no acepto que se intente hacer gracioso el tema de los saqueos, de la posibilidad de un caos social, de un derrumbe, del hambre y de la falta de vivienda de miles y miles y miles, de millones de argentinos y de argentinas, porque no lo permito de ningún gobierno. Y menos aún en momentos, vuelvo a reiterar, de una desenfrenada carrera electoral en la que se gastan miles de millones de pesos y de dólares. No es el momento, señoras y señores, de grandes
gigantografías, de grandes caritas sonrientes, de volantitos, de fulanito intendente, de la pareja concejala, del régimen de la consortería, aparentemente muy liberadores de la patria, pero unos burgueses totales en terminología más, digamos, no digo de otras épocas, porque es así, burgueses asumidos, totalmente. Y tuve que verlo recién. Mucho discursito abierto de una ciudad en paz. Son todas mentiras. No hay programas, no hay acción y todos dicen lo mismo. Eso sí, Photoshop existe y además grandes arreglos. Los esteticistas realmente deben estar aplaudiendo a manos llenas porque realmente por ejemplo, la señora María Eugenia Smook tiene los ojos abiertos así por la cantidad, presumo, de no sé, colágeno y qué sé yo, porque yo en ese tipo de cosas no las considero que cada uno lo utiliza. Pero, claro, si es con su dinero, fantástico. Si es con el dinero nuestro, no. Ahí ya no me agrada. No me agrada. Cuando ponen los ojos tan abiertos así, y bueno, es que hay demasiada cantidad de cirugía estética. Y no me agrada. No está en las épocas. No está en las épocas. Lo vuelvo a reiterar. Por lo tanto, y menos, ahora apareció un romance nuevo. Considero que es absolutamente armado entre el gran estadista, el señor Javier Milei, y la señora Fátima Flores, nombre artístico, ¿no? Fátima Flores, probablemente sea la primera dama, no sé. No sé qué imitación hará, porque ahí no sé realmente. Lo considero que esto también es una ficción, y no lo digo yo sola. Es prácticamente también, utilizo el mismo término, Vox Populi, sale ¡puc! Así, para que los programas de chimentos o de... Que cuidado, tienen su estilo también, y sus seguidores, y por supuesto redes sociales, memes, tucu, aparezcan con que, ay, se fue a la casa de Fátima, esto, periodista. Bueno, entonces, permanentemente, desde que comienza el día o antes, hasta el finalizar, ya sea a través de la tecnología digital o a través de televisión abierta, radio o cuanta forma exista de comunicación, aparece Milei, peluca, como le dicen, o el león. Vuelvo a decir, no degradar a los leones, por favor. En definitiva, a mi entender, el panorama que tenemos en Argentina no es demasiado halagador. Realmente me agradarían otros candidatos y otras candidatas. Quizás, algún día, en nuestro país se pueda trabajar de una manera digna, se pueda hablar de una manera digna, propia de todo ser humano. No exista esa famosa viveza criolla que nos ha llevado a estos límites tremendos, horribles, impropios de una sociedad de un ya bastante avanzado siglo XXI. Bien, en el día de hoy tendremos la palabra de una amiga, de una colega, de la doctora Mónica Garmendia, que ya en otras ocasiones conversó
dialogó con nosotros, le hicimos notas, sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, que es el tema previsional, que integra la seguridad social, que es un tema mucho más amplio, absolutamente saqueada, vapuleada, violada, robada, desde hace décadas y décadas en nuestro país, en la República Argentina. Y que no debería ser así, porque hubo momentos en que realmente había un avance muy importante en materia de seguridad social, que no es menor, todo lo contrario. Por lo tanto, la doctora Garmendia, que es vive en Cava, pero no solamente trabaja en Cava, sino también en provincia de Buenos Aires, asesora a yacimientos carboníferos de Río Turbio, es asesora previsional justamente de empleados, trabajadores, jubilados del yacimiento carbonífero de Río Turbio. Es además integrante de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados y Abogadas de Capital Federal. Es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Ha participado en numerosísimos congresos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional. Permanentemente tiene contacto. Integramos la comisión de cursos de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a nivel nacional. Ella es además una persona que mucho utiliza redes sociales, da jornadas, como dije, cursos, conferencias, es profesora en la UBA, en la Facultad de Derecho, en el tema de seguridad social, concretamente previsional, y además tiene un estudio y también, como dije, por provincia de Buenos Aires, Azul, Olavarría, Mar del Plata. Bien, y probablemente en Rosario. Eso está en veremos. Dentro de unos minutos tendremos la palabra de la doctora Mónica Garmendia sobre una cuestión que no es menor. ¿Qué está ocurriendo y cuál es el panorama respecto de la situación de millones de jubilados y jubiladas en nuestro país, en la República Argentina, en estos momentos? ¿Y cuál es la visión de acá? No digo a un mediano o largo plazo, así, a fin de año. Finalizado el periodo de elecciones nacionales en octubre, ¿no? Con la asunción del nuevo presidente y o presidenta en diciembre de este año. Y realizaremos consideraciones sobre otro tema que no es menor, que también es muy preocupante y que viene siéndolo ya desde hace varios años y que se ha venido, en términos más vulgares, cajoneando bastante, como es la ley de locaciones urbanas, es decir, la ley de alquileres, que sufrió modificaciones en el periodo del 2020, es decir, cuando comenzó el Congreso a funcionar de manera no presencial, pero bueno, comenzó. Hubo además, en esa época se funcionaba a través de, con el periodo del aislamiento social preventivo y obligatorio, siempre lo recuerdo, que comenzó el 20 de marzo del 2020, los DNU, decretos de necesidad y urgencia. Ahí hubo como, digamos, un parate en esos aumentos desmedidos de los cánones locativos o de los alquileres, como
lo decimos más vulgarmente, pero correctamente también, por supuesto. Ahora hay toda una movida, de hecho hay unos aumentos tremendos y está muy, muy discutido, ya de hecho se ha debatido en la Cámara Baja, es decir, en diputados y diputadas, a nivel nacional, por supuesto, como se discute este tipo de leyes, y está en tratamiento en el Senado. Y veremos si no hay postergación nuevamente. Bien, iremos a una breve pausa musical y continuaremos en Abrir los Ojos en este 25 de agosto del 2023. Bien, estamos en Abrir los Ojos y como lo dijimos hace unos minutos, en presencia virtual, presencia al fin por supuesto, y con la palabra de la doctora Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana, qué gusto escucharte. Igualmente, siempre es un placer. Mónica, hace unos minutos comentábamos un poco así, cómo es la situación de millones de jubilados, de jubiladas, actualmente, y ya desde hace un tiempo, pero no vamos a remontarnos a muchos años o a meses. ¿Cómo es la situación actual en nuestro país, obviamente, de millones y millones de jubiladas y jubilados? Sí, Susana, hay 17 millones de jubilados y pensionados y bueno, además que cobran también otras asignaciones porque sabemos que el derecho de la seguridad social es muy abarcativo. Exacto. Abarca desde la persona por nacer hasta después del fallecimiento protegiendo a la familia. Y bueno, y la garantía constitucional que tiene, ¿no? En el artículo 14 bis, que dice que las jubilaciones y pensiones las va a otorgar el Estado y que además tiene que respetarse la movilidad, es decir, que no pueden quedar siempre de la misma manera con el haber histórico, sino que tiene que actualizarse a través, bueno, de las leyes de movilidad. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Las distintas leyes que están desde el año 2008 en adelante
que van cambiando conforme cambian los gobiernos, y eso trae una gran incertidumbre con respecto al haber del jubilado y del pensionado. Esa es la gran incógnita que tiene, la gran preocupación. ¿Cómo puedo hacer para que se mejore mi haber? ¿Cómo puedo hacer para que me poder sostener este valor de la jubilación, poder llegar definitivamente a fin de mes, ¿no? Eso es lo que estamos percibiendo los abogados que nos dedicamos a esta rama del derecho, donde hay una gran necesidad por parte de los jubilados, ya sea los que se han acogido a moratorias o no, los que han aportado y que también ven que ese aporte que han efectuado durante toda su vida activa hoy no les se ha desvalorizado nuevamente, ¿no? Volvemos a esta cuestión que es cíclica en nuestra historia del derecho previsional, ¿no? Que es la batalla de cómo sostener en el tiempo un adecuado índice de movilidad para que puedan vivir dignamente, ¿no? Los jubilados y pensionados. Esa es la gran pregunta que se hacen. No, y además, coincido, pero además hay un tema, porque, por ejemplo, tanto un trabajador, una trabajadora, bueno, tenemos el tema de los aportes, ¿no es cierto?, que se supone que tienen que ser depositados, ¿no es cierto?, y todos esos aportes que suman miles de millones, ni digo de pesos, de dólares, ¿no?, pongamos pesos, no vamos a entrar a dólares y demás, porque ya este es un tema sí, complicado. Sí, muy complicado. Pues si no iremos a yens y demás. Bueno, pero bueno, en pesos, ¿qué pasa con eso? Porque además está el precepto constitucional, y lo sabés perfectamente, del 82% móvil. ¿Se cumple con esto? ¿Sí o no? No se cumple, porque el 82% era una ley que en el año 58 se estableció en forma general. Una ley, la 14.955, si mal no recuerdo, donde establecía que todos los trabajadores iban a ganar el 82%. De ahí quedó en el imaginario de todo el mundo que tienen derecho a cobrar el 82% del haber en actividad. El gran tema, si bien en esos años existía aportes y aportes efectivos, la gente trabajaba, tenía toda su vida activa en una misma empresa, se jubilaba en la misma empresa, después de 30 y pico, 40 años de aporte, llegaba a la jubilación. Hoy en día sabemos que eso ha cambiado. También la ley, como no pudo sostener ese 82% y que quedó para algunas actividades como los jueces, bueno, los docentes y otras actividades que cobran el 82%, cambió en el año 68 a través de la ley 18037, que se estableció otra forma de calcular. De los últimos 10 años se tomaba un promedio de los 3 mejores, prácticamente sin actualizaciones, y de ahí un porcentaje. Ahí empezó a ver, allá por los años 80, empezaron los reclamos por movilidad porque no alcanzaba ese 70% de ese promedio. Y ahí empezó el gran peregrinar de todos los jubilados y pensionados que tenían aportes durante su vida activa y que querían mejorar el haber, ¿no? Mantener esa relación entre el haber de pasividad y el haber de actividad. De ahí surgieron los distintos juicios que allá cuando había inflación al final de los años 80, se produjo una gran catarata de juicios, de reporte, y daban un índice que la justicia determinaba qué índice. El índice del plan industrial, se llegó a dictar sentencias con el índice del costo de vida. Eran altos índices, pero ¿qué pasó? En los años 90 cambió la jurisprudencia y fue
famoso caso Chocobar, que le dan un 13%. Entonces, de tener un índice que mejoraba ese haber de jubilación o de pensión, por una cuestión que se fue directamente a la Corte como una tercera instancia obligatoria, dictó el caso Chocobar, que era un aumento de un 13%. Ahí se diluyó nuevamente todo, hasta que en el 2005 la jurisprudencia cambió, lo que era el voto minoritario. El caso Chocobar pasó a ser el caso Sánchez, que daba más o menos una proyección del 50%. Y cambió con el caso Badaro, que es el que se aplica actualmente, donde en el año 2006 se estableció que tenía que el Congreso dictar una ley de movilidad, cosa que empezó a hacerse en el año 2008. Pero ¿qué es lo que pasa? Los reclamos siguieron de reajuste por movilidad, ¿no? Pero eso, aplicándose ese caso Badaro, pero luego, hasta cierto año, ¿no? Que es cuando en el 2018 ya no se aplica o no daría el índice. Es decir, ¿qué pasa? Que estamos viendo que de vuelta se depreciaron los saberes y que necesitaríamos que la jurisprudencia o dicte la inconstitucionalidad de la ley de movilidad por no tener esta última, el tema de la inflación, no tiene esa cláusula o ese índice que pueda mejorar el haber jubilatorio o de pensión por la inflación, y es lo que trae aparejado esta desvalorización tan grande del haber, ¿no? No. Vos sabés que por más que haya aumentos, a partir del mes que viene, septiembre, va a ser el 23,29, se requiere que den bonos para poder incrementar un poco ese haber magro, ¿no?, en las jubilaciones y pensiones mínimas. Y ese bono no se incorpora al haber, sino que es un bono que se le otorga todos los meses, reconociendo que esa ley de movilidad última del año 21 no es suficiente para poder emparejar, digamos, el haber del jubilado y del pensionado con respecto a la desvalorización y a la gran inflación que existe. No, desde ya. Y por otro lado, Mónica, estos bonos, porque permanentemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los portales, ¿no es cierto?, aparece aumento, bono, tal, pero a mi entender, y me hago cargo, son noticias falsas, son noticias mentirosas, porque generan una expectativa y es como una limosna, y que por otro lado es discriminatoria, porque está bien, van para los más débiles, el principio de seguridad social, ¿no es cierto?, de la compensación, pero no hay respeto por la normativa constitucional, ¿no es cierto?, por justamente, como lo dijiste, el tercer párrafo del artículo 14 bis, ni por la normativa internacional vigente. No sé cuál es tu opinión al respecto. Pero es reiterado y se mantiene. Bueno, trae confusión y trae también, si bien se quiere, entre comillas, proteger a los más vulnerables, entendamos que los vulnerables que cobran la mínima, que hoy la mínima a partir de septiembre va a estar en 87.489, por si alguien está escuchando de la audiencia y quiere saber cuánto es la mínima, ¿no? Y el bono que se va a dar es de 27.000 pesos. Es un bono que no integra el haber jubilatorio. Quiere decir que el jubilado de la mínima o el pensionado de la mínima va a cobrar 114.489 pesos, de los cuales estos 27.000 no van a estar incorporados al haber. Y ahí viene el gran tema, porque muchas de las personas que no cobran la mínima, sino que son de haberes más altos, cobran un proporcional de este bono. Entonces se crea una diferencia
entre los vulnerables y los que tendrían que cobrar dignamente de acuerdo al trabajo que tuvieron durante su vida activa. Y ahí vuelve esta puja, digamos, porque si bien se hacen los planteos en la jurisprudencia, especialmente en las cámaras federal de la Seguridad Social en Cava y en los tribunales federales en las provincias, vemos que hay, estoy notando, ¿no?, como especialista en el tema, que hay un retroceso con respecto a que la jurisprudencia dicte sobre cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes de movilidad. O sea que está solo el jubilado con la pretensión de los abogados que hacemos esta rama del derecho, que venimos a querer cambiar esa jurisprudencia a favor de los vulnerables, como vos bien dijiste, porque están amparados por los convenios internacionales. Hay un convenio internacional que es ley en la Argentina, que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, los adultos mayores. Exacto. Y que habla principalmente de la garantía que tienen que tener, cobrar dignamente su jubilación, su pensión, para poder realizar una vida digna, ¿no?, que se merecen en esta etapa de la vida, donde están más vulnerables y donde se requiere que tenga mayor posibilidad de desarrollar su vida. Y bueno, vemos que no sucede así, lo estamos viendo no solamente con este problema, por una ley de movilidad que vos te acordás, Susana, que se discutió, que hablaban del índice, de los índices, que estaba todos los medios, ¿para qué? Para que la persona estemos ahora con una incertidumbre total, ¿no? Y con una jurisprudencia que lamentablemente no dicta como tendría que dictar esa norma, con una corte que tampoco establece el cumplimiento de las garantías que tiene el artículo 14 bis. Bueno, habría que ver, coincido, Mónica, y habría que ver si tendrían que juzgar estos jueces, estas juezas, estos camaristas, estos ministros, en realidad todos ministros ahora, ¿no?, de la Corte, en los casos propios, ¿no es cierto? Me parece que ahí cambiaría un poquito. Por lo menos me hago cargo de lo en los casos propios ellos reciben el 82% móvil. Claro. Es fácil para ellos, porque ellos se van con un sueldo y cobran el 82%, que antes era el 85%. Bueno, lo único que los que permanecen ahora están con el tema, ¿no?, de que tienen que pagar el impuesto a las ganancias, con otra serie de cuestiones. Pero ahí vemos que las leyes, cuando son de las llamadas de privilegio, favorecen, pero no al total de los jubilados. Estamos hablando de 17 millones. Si a eso le sumamos el problema que hay con las obras sociales, el problema que no entregan, que hay problemas con PAMI, con la obra social, que no sé qué problema hubo, que hackearon, que bueno, ya esto no se excede a nosotros, ¿no? Pero tiene que ver también con la incidencia de que no tienen acceso a un buen acceso a los médicos, acceso a los turnos médicos, acceso a los medicamentos. Después, los problemas que los que alquilan, los que no son propietarios. Exacto. Estaba hablando el otro día con unos colegas también por radio, donde me preguntaban, y yo ya, como yo tengo estudios fuera, veo que todos tienen más o menos su casa, cosa que no pasa en Cava. En Cava hay mucha gente que alquila, mucha gente. Entonces, no es la misma realidad que se puede dar por ahí en otra ciudad, ¿no?, o en otra provincia o en otro lugar. Pero en Cava hay mucho problema con la habitacional. Son inaccesibles, o sea, no alcanzaría nunca los 114.000 para alquilar un monoambiente, te están pidiendo ese dinero. Entonces ahí te das cuenta, y con el aumento de la canasta, ¿no?, del jubilado, de todos nosotros, ¿no?, porque cuando vamos a la carnicería, cuando vamos al almacén, cuando vamos a comprar los alimentos, ahí nos damos cuenta de los aumentos. Entonces, ya es una situación que ya la vivimos, ¿no? Y bueno, hay que ver una solución, pero la solución estaría por la ley de movilidad, que se incorpore esa cláusula que no quisieron incorporar nunca en esta última ley,
a pesar de la pelea que había tan mediática de qué índice le aplicamos, bueno, no sirvió porque hoy tenemos esta situación y no sabemos qué situación vamos a tener los jubilados el día de mañana. Claro. Bien, Mónica, nos quedaríamos conversando mucho más tiempo con vos, pero bueno, tenemos que finalizar por los tiempos del programa y bueno, te convocaremos, si vos estás de acuerdo, para otra ocasión, para continuar conversando, escuchándote sobre estos temas que no son menores. Todo lo contrario. No, y me gustaría que nos comuniquemos cuando salga algún fallo que sea favorable para los ¿Cómo no? Para los jubilados también, ¿Cómo no? Para poder ver cómo va a incidir ese fallo que se está reclamando y que la Corte todavía no lo ha dictado. Perfecto. Ahí también me gustaría digamos tener una esperanza para ellos, para los que vienen reclamando constantemente. Todo un panorama negro, negativo y estremecedor, ¿no es cierto? En fin, bueno, muchísimas gracias y como siempre, Mónica, y como dijimos, nos reencontraremos en otra ocasión. Gracias, Susana. Un saludo para toda tu audiencia. Besos. Igualmente. Breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos. Hey guys, if you didn't already know, we are super excited to be going on tour with Andy Case and Brooke Surgener at the end of April. We're going to be hitting Detroit April 23rd, Chicago April 25th, and Cleveland April 26th. And you can get your tickets right here. We can't wait to see you all there. Bien, como dijimos al comienzo de este programa, realizaremos algunas consideraciones sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, es un tema casi vital y que lo padecen una enorme cantidad de personas en todo el país, en los centros urbanos más populosos, mucho más. Recién la doctora Mónica Garmendia justamente dijo un dato que he sabido en Buenos Aires, en Cava, concretamente, el alquiler de un monoambiente está alrededor de, y no estamos hablando de zonas residenciales, de zonas lujosas ni demás, ya supera los 100.000, inclusive 100.000 pesos, ¿no es cierto? Pues ya entremos a dolarización, pero en Rosario también. Por ejemplo, el tema de que ya viene desde hace varios meses, en los hechos, esto se viene padeciendo desde fines del año pasado y con mucha más fuerza, pero muchísima más fuerza desde este 2023. Con el tema de las renovaciones o no, de los contratos de locación o alquiler. Por ejemplo, quien estaba pagando, para dar un ejemplo, ¿no? En un lugar tranquilo, en un lugar que no era, vuelvo a decir, que no es una zona residencial, lujosa, ni hablemos barrios cerrados, todo, no, estamos hablando de una categoría normal, media, para un trabajador, una trabajadora, un estudiante, en fin. 50.000 pesos ya aumenta a más de 100.000 pesos.
Y esto es lo que se ha comunicado a través de inmobiliarias, se ha impuesto. Y si no, quedan en la calle. A todo esto hay que sumar expensas, el pago de tasas municipales, el pago de luz, el pago de... y comer, porque yo digo, primero, hay que subsistir, hay que comer. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir? Este programa es para salir y pegarse un tiro. A ver, uno no quiere ser, pero realmente no quiere provocar temor ni angustia, pero es la realidad. No podemos dejarla de lado. Tenemos que realmente respirar y tratar de ir para adelante. Y esto es lo que se está debatiendo en diputados. Reiteramos, ya en el 2020 hubo como una especie de, digamos, parate obligatorio y necesario. Innecesario, sé que muchos coincidirán conmigo y otros no. Necesario, porque había muchos abusos ya, muchos abusos. Pero ya esto es desmedido, lo que se está pidiendo, y previo a esta modificación. Bueno, si no fue... ¿Qué cantidad cuando nosotros caminamos? No se necesita caminar demasiado. En venta, en alquiler, permanentemente. Y ya desde fines del 2022 estamos viendo esto. Cierres de negocios, cierres y lo que se ve y lo que no se ve. Porque algunos se publican, otros no. ¿Y cuánto tardan? A veces muchísimo tiempo en alquilarse nuevamente. Vuelvo a decir, lo que se está pidiendo es obsceno. Está bien, viene toda la contraparte que se dice, y bueno, el propietario, la propietaria, necesito tener una compensación. Muchas veces, y yo considero de una manera mucho más civilizada y más inteligente y apropiada con los tiempos que corren, tan cambiantes y tan inestables y caóticos, y ahora sí utilizo el término caóticos, y tan perjudiciales para los que menos tienen, los que menos tenemos. Hay que tratar de llegar a ciertos acuerdos. Aparentemente no es así. Y se ajusta, y se ajusta, y se ajusta, y entonces esto provoca el cierre de locales, la gente que se retira, que deja el lugar, que viene el desalojo, que queda en la calle. Es una situación dificilísima. Una situación muy, pero muy difícil. Y no hablemos de una persona que, bueno, es solamente una persona. Cuando es una familia, familia tipo, padre, madre, hijo, hija. ¿Qué ocurre? Hay que comer, canasta familiar básica. Hay que pagar, como dije, expensas, esto. ¿Alcanza o no alcanza? No alcanza. No alcanza. Con un trabajo menos. 2, 3 trabajos. ¿Se puede dormir? ¿No se puede dormir? No, tampoco. No es menor. En diputados, vuelvo a decir, se cajoneó bastante esta ley. Mejor dicho, se la dejó de lado. Se cajoneó bastante, para decirlo, ¿no? La ley en vigencia, que fue fines del 2020. No vamos a hacer un análisis de esta ley desde ya, las locaciones, es decir, eran por 3 años, en locaciones urbanas, es decir, los alquileres, ¿no? Ahora aparentemente va a ser de 2 años, pero con reajustes muy, muy fuertes, que por supuesto aplauden desde
la Cámara de Propietarios de las inmobiliarias y demás. Hay una movida de inquilinos y de inquilinas, pero no se nota demasiado. Por supuesto está el rol de las defensorías, del pueblo, de la justicia. Todavía queda el debate en senadores, que posiblemente, teniendo en cuenta este año tan electoral, por ejemplo, ya ahora el 10 de septiembre o septiembre, como más guste, tendremos elecciones en la provincia de Santa Fe. En octubre, 22 de octubre, las elecciones a nivel nacional. Entonces, ¿continuará el debate en senadores o quedará allí? Presumo, depende qué intereses prevalezcan, presumo que puede quedar en un stand-by hasta después, puedo equivocarme desde ya, hasta después de la culminación del acto eleccionario. Los dictámenes han sido más favorables a las cámaras empresariales. Por ejemplo, el presidente del Frente de Todos respaldó el dictamen de mayoría, hubo abstenciones. Hay diputados que dijeron defendemos a los inquilinos y reconocemos las dificultades que hay para alquilar. Bueno, muy novedoso no fue. El dictamen de la mayoría en diputados, desde ya, como dijimos, mantienen los fundamentos de la ley actual, que ha sido muy cuestionada. 3 años para los contratos, actualización anual, pero, por otro lado, hay propuestas para mejorar esto, porque los aumentos van a ser y son muy grandes. Realmente hubo un debate muy fuerte, continúa el debate. Intentan desde las minorías eliminar las regulaciones excesivas, pero eso queda en verse. Aparentemente, y eso sí es verdad, hay una incapacidad de dar solución habitacional. Hay mucha gente que no tiene, como dijimos, dónde poder vivir, pero no cientos o decenas, millones de argentinos que pueden quedar en la calle. Muchos de ellos pagan en dólares, a pesar de que el contrato se debe formalizar en pesos. Pero bueno, se hace el equivalente. Por otro lado, la diputada desde Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, apoya la derogación de la norma, inclusive conjuntamente con Milei y con otro diputado. También decían que esto queda a la libertad de quienes contraten. Eso sería fatal y letal. Pero bueno, ya conocemos en gran parte las propuestas un tanto provocadoras y que no creo que puedan ponerse en efectivo funcionamiento en modo alguno, todo lo contrario, de Javier Milei and Company, de todos los que lo apoyan, que no son pocos, grandes compañías, grandes intereses muy fuertes, Es decir, ley de alquileres, para resumir, no. Queda librado a la voluntad de las partes. Eso y volver a los inicios de la regulación en ley de alquileres o de locaciones urbanas es lo mismo. Es decir, un retroceso y una involución de décadas y décadas. Es decir, una ley venenosa, peligrosa, engañosa, de libre mercado de los libertarios, entre comillas, porque los anarquistas son libertarios,
Estos son ladrones directamente, e intereses, y son el séquito de los grandes intereses. Ahí medio me trabuqué, porque realmente son directamente leales a los grandes y serviles a los grandes intereses. Y los demás que se mueran. Si lo quieren llevar al campo de concentración, lo llevan. La señora Carolina Píparo, los Milei and Company. En definitiva, esperemos que prime la razón, que prime el respeto a la Constitución Nacional, a los tratados y normas internacionales de plena aplicación en la República Argentina, y que se dé protección y respeto a los que menos tienen, sobre todo en un tema de vivienda, y que no tenga que dormir y o vivir y o subsistir más gente en las calles, como vemos día a día que aumenta. Damos por finalizado este Abrir los Ojos del 25 de agosto del 2023 y nos reencontraremos el próximo viernes. Buenas noches.